Y muy bien, amigos míos, estoy en esos momentos haciendo las vueltas para poder irme a la feria del libro. Estoy muy feliz, muy entusiasmado por eso, aunque no se note. Pero sí, ya voy. Estoy acá haciendo todo. Ya me empezaron a invadir los nervios por dar esa charla, pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, cualquier cosa, como voy en la calle, ya en un ratito nos vemos. Y bueno, amigos, aquí voy caminando rumbo a la feria del libro. No puedo evitar sentirme emocionado, asustado, de todo un poco, porque la verdad es la primera vez que voy a dar una charla en público y, ay Dios, me asusta un poco. Aquí, compañera Edna, a todos, personas que no pudieron estar aquí, de todas maneras, en alma y en espíritu, y en grabación los dejo. Muchas personas me preguntan por qué el nombre de la charla, porque lo di a conocer unos días antes, me dicen, ¿por qué el terror lo vale? Muchas personas cuando escuchan la palabra terror dicen, pero terror, ¿es que a usted le gusta asustarse o algo así? Y les digo, no, no es eso. Lo que pasa es que para mí el terror se convirtió en un estilo de vida, se convirtió en muchas ocasiones algo que me salvó la vida. ¿Y en qué contexto? Porque recuerdo mucho en mi época de niño estar muy familiarizado con ese tema, incluso por parte de mi familia, a mi prima, a quien agradezco parte de ello, y es que veían el terror como algo cotidiano, algo normal, algo tradicional, como eso es simplemente la invención de una persona que lo hizo grande y lo imaginó grande. Recuerdo mis primeras influencias en el terror con la película de Alien el octavo pasajero, y me fascinó, no la película en sí, sino la persona que creó eso. ¿Y de qué clase de mente tiene esta persona para crear algo que genere ese terror, que genere ese miedo colectivo en diferentes personas que salgan del cine diciendo, Dios, no vean esa película porque es de verdad de mucho miedo? Y pensar sobre todo, no en la tierra, sino en el espacio. Yo decía, wow, qué increíble. Y ahí empezó esa parte en mi ser de averiguar qué era el terror, por qué era eso tan fascinante, qué tenía que ver todo esto con la psique de la persona y por qué nos gusta tanto a veces una película de terror. Porque decimos, veamos una película de miedo para estar los dos acá ahí, arrunchaditos. Es algo que a mí me causó mucho impacto y dije, bueno, ¿por qué no empezar a averiguar sobre ello? Y me di cuenta de que el terror es algo primitivo, es uno de los primeros sentimientos que nosotros tuvimos como personas. Los cavernícolas, cuando escuchaban un ruido afuera de la cueva, no salían y se quedaban ahí porque tenían miedo, y cuando se dan de cuenta era la simple brisa pegando en las rocas. Y aparte de eso, ese miedo impulsa a la persona a enfrentarlos. Muchas veces a nosotros nos dicen, tiene que enfrentar sus miedos, su miedo a la oscuridad, su miedo al desconocido, para engrandecerse. ¿Y qué hago yo? Tomar esas historias y engrandecerlas para que la persona deje a un lado sus miedos más primitivos y se enfrente a todo lo que hay, e incluso la misma vida. Muchas personas me dicen a mí que cómo obtengo la inspiración, y la obtengo de todo lado. De cada persona que me mira, de cada momento que estoy. En esos momentos me preguntan qué puedo pensar de acá. Puedo pensar que puede ocurrir un terremoto. Pero ¿qué puedo hacer yo para enfrentar ese miedo? ¿Quedarme bajo la silla? ¿O buscar el lugar más correcto para refugiarme? Y eso es lo que lleva a la persona, a que enfrente ese miedo y actúe de manera lógica. Algo como camuflado entre el miedo y el racionamiento. Es algo que la verdad me genera a mí esa satisfacción
en cada lectura, en cada escrito que hago. Y todo esto me ha llevado a un mundo diferente, me ha abierto puertas realmente enormes porque aparte de escribir, creo contenido. Las historias que yo hago las genero en mi imaginación. Me imagino, por ejemplo, algún cuestión paralelo, algún acontecimiento fuerte aquí en Colombia y lo transformo en una historia. Y eso me ha abierto muchas puertas a conocer diferentes personas, a estar en diferentes contextos. Y eso me llena a mí el alma, de una forma en que no puedo describirlo. Es el terror salvando mi vida de manera terapéutica. Y es algo muy raro porque la gente me dice, o sea, no entiendo cómo algo de terror lo puede llevar a estar calmado, a estar tranquilo. Y les digo simple, dejo volar mi imaginación, me alejo de todos los problemas que tengo, problemas monetarios, problemas emocionales, problemas sentimentales, todo. Y empiezo a imaginar ese mundo perfecto a mi manera, escribiendo, simplemente escribiendo. Obviamente no todo es terror, obviamente también escribo de superación, cómo superar la tragedia, cómo superar una separación, cómo superar la muerte de alguien querido. Aunque estoy un poco camuflado con el terror y pongo mucho ejemplo, un libro que me marcó bastante, Un saco de huesos de Stephen King. Un libro que muestra el dolor de una persona al perder a su esposa y se aleja de todo el mundo para llegar a una finca alejada en Estados Unidos, en Maine, y allí encuentra personas que hacen parte de su vida y de su ciclo. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el terror ahí? El terror de combatir esa soledad, el miedo de dejar a un lado el recuerdo de esa persona que hizo tanto en nuestra vida, que dejó una marca en nuestro corazón. Y es precisamente eso, ese miedo a dejarlo volar, a dejarlo ir. Y así como el protagonista en este libro dejó a un lado, aún así dejó a un lado su familia, su vida, todo, se repuso y compartió nuevos lazos con personas totalmente diferentes. Y es algo que es lo que también yo hago, dejar a un lado atrás ese dolor, ese vacío, y empezar a formar nuevos lazos con diferentes personas, con diferentes circunstancias, a empezar a ver lo bueno en lo malo. Y eso también hace parte de un terror psicológico, de un terror que llevamos todos adentro, de tener miedo a soltar, de tener miedo a dejar a un lado cuando realmente esto es extremadamente bueno. Y por eso digo que muchas veces el terror ha salvado mi vida, porque he estado en circunstancias que realmente serían pavorosas para muchas personas. Y un ejemplo claro que tengo, cuando estuve en Argentina, 9 meses viviendo allí, me enfermé del apéndice. Yo no tenía ni idea qué hacer de mi vida, cómo iba a hacer llegar a un hospital, si me iban a cobrar, si me iban a cobrar, no tenía auxilio de nadie, no tenía mi familia. Y ese simple hecho de pensar, ¿será que si me pasa algo aquí, llegará mi cuerpo a Colombia? Y ahora, hablando con mi mamá en estas épocas, me va a decir, no, yo creo que usted se queda allá porque yo como lo voy a repatriar, no hubiera podido. Y era ese miedo de estar allí, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y todo eso lo tomo como terapia. Viajé para buscar un mundo nuevo, no encontré nada. Pero dejé el miedo de decir, es que acá tengo todo. No, ahora ya no. Ya aprendí a decir, lo peor que puede pasar es tener que regresarme. Tal vez bajo otras circunstancias como me pasó, pero eso es lo peor que puede pasar. ¿Y qué pasó? Nada. Enfrenté mi peor miedo, que era dejarme de mi familia, dejarme de todos. Y regresé siendo una nueva persona, siendo un nuevo ser y con mayores propósitos. Y fue allí en ese lugar donde comencé a escribir, donde comencé de nuevo ese camino. Porque cuando comencé realmente, cuando era niño, con tan solo 9 años de edad. Un niño a esa edad normalmente busca ser bombero, policía, astronauta, cualquier otra cosa, menos ser escritor. Y eso se lo debo a los libros. A leer sobre R.L. Stein y sus libros Escalofríos. Como dije, siempre estoy involucrado en terror en mi vida, con mi familia viendo la serie Escalofríos o Le temes a la oscuridad, que es lo que yo también llevo una marca en mi corazón, y eso me llevó a decir, quiero ser escritor. Y tomando un computador de los viejos, antiguos, empecé a escribir sagas de libros que yo en mi mente jamás imaginé. Alcancé a escribir casi
300 páginas de un libro que el cual ya no existe y no lo recuerdo casi, pero sí me acuerdo haber escrito muchas hojas. Y cuando miré el Word, 300 hojas, dije, escribí mucho de niño, no puedo creerlo. Y allí fue cuando nació esas ganas, esa pasión de escribir libros. Obviamente lo dejé por un tiempo porque llegó la juventud, las niñas, todo, en fin. Pero cuando volví a retomar, fue estando lejos de mi familia, enfrentando esos miedos de estar solo, de no tener a nadie a mi lado. Y dije, ¿qué otra forma puedo hacerlo? No puedo sumergirme en alcohol, ni salir de parranda porque no tenía amigos. Tomé mi computador y empecé a escribir. Empecé a escribir historias y una de esas historias, gracias a esta editorial, está publicado un libro que se llama Ventana al Terror. La historia se llama Tras la Ventana. Una historia impactante, la cual yo digo que trata de una posesión demoníaca, que la verdad yo nunca creí que fuese a estar en un libro aquí en esta editorial, pero lo logré. Y para mí esto y el estar aquí son pequeñas victorias para algo más grande. Y eso también hace parte de un miedo. El miedo a, pero ¿será que sí puedo y qué tal no? ¿Qué tal yo no pueda? ¿Qué tal no me den las cosas? No, yo como que no me voy a arriesgar. No, a todos les digo arriesguense. A todos les digo háganle, sin miedo. Porque tenemos que enfrentar esos miedos. Y por eso yo camuflo el terror en mis libros, mis experiencias en mis escritos. Y muchas historias que la gente escucha en mis videos de YouTube, lo camuflo también ahí, en esos videos, para que la gente aprenda que no hay que tener miedo. Y por eso para mí el terror lo vale. Y lo vale muchísimo. No sé si alguno de ustedes quieran preguntarme algo referente a lo que he dicho. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su mayor miedo? Los autores no piensan en la graves y Verán decir una maravilla. Primero, el terror clásico de Drácula no lo supera nadie. Tanto como en idioma, tanto como en dialecto, tanto como en lo que es el cuerpo del libro, no se compara con ningún otro. ¿Y Edgar Allan Poe? ¿Qué podemos decir de Edgar Allan Poe? Hombre, una persona que tenía muchos traumas y sé que tenía muchos miedos también en su interior, pero se arriesgó. Miedo hasta incluso de ser asesinado, que a final de cuentas quedó en un misterio, pero definitivamente son autores bellísimos, historias perfectas, que cuánto tiempo ha pasado y aún así lo seguimos tomando nosotros como referencia de lo que es el terror puro y de algo imaginario. Drácula, sacado de Vlad Tepes, nada más, personaje histórico famosísimo y por excelencia decorador de Halloween por excelencia. Y Edgar Allan Poe con cosas tan efímeras como un cuervo, un gato o el corazón delator hacen que la persona genere ese miedo, ¿cómo decirlo? Esa inconformidad, esa vaina de, uy, no puedo creerlo. Y autores como ellos, escribir de esta manera tan impecable y aún así el día de hoy son grandes peldaños para el horror actual. Exacto. Exacto. Es una delicia. Otro caso, La Máscara de la Muerte Roja. Una delicia, algo que tanto es terror como venganza, como algo tan simbólico, o El extraño caso del señor Valdemar, El péndulo. Son cosas que de verdad. Mi libro se llama Ventana al Terror. Es un libro antológico que está aquí en la editorial. El texto se llama Tras la Ventana. Un saco de huesos. Es un libro buenísimo, te lo recomiendo de verdad, buenísimo. Es un poquito pesado de leer, pero créeme que deja una enseñanza muy buena. De verdad. No, a todos ustedes muchísimas gracias.
Bueno amigos, estamos aquí todavía en la Feria del Libro. Ya un poco tarde he salido de la ponencia que tuve por parte de Ita Editorial, a la cual agradezco muchísimo el honor, la participación de poder estar ahí. Y seguimos aquí dando una vuelta, dando esos datos curiosos que tiene la Feria del Libro, sobre todo esta parte de 2025, que tiene más de 5.700 autores, más de 2.300 actividades. Y pues bueno, aquí seguimos dándole un poco al espacio a este tipo de lectura y actividades. Normalmente venir a lo que es la Feria del Libro es sinónimo de muchos libros y demás, ¿cómo decirlo?, modos de lectura, pero no, realmente la Feria del Libro tiene muchísimas actividades por hacer y entre esas están no simplemente buscar el libro deseado y todo, sino que también comprende momentos de música, momentos de que por ejemplo lo que están escuchando música de jazz en estos momentos que se está escuchando por ahí, zona de pintura artística, la zona también de lo que es la parte geek, digámoslo así, donde tú puedes encontrar diferentes objetos de manga, anime. Creo que es algo que ya todo el mundo sabe, la parte de lo que es las charlas, como por ejemplo se dan esta parte de charlas y conferencias, y entre otros tipos de actividades que la Feria del Libro comprende y que a la par están las charlas con diferentes personas. A lo largo de los años, la Feria del Libro ha traído consigo varias problemáticas. Eso ha sido por parte de protestas y demás de gente que creen que el hecho de que exista una Feria del Libro exista una especie de libertad un poco más predominante, podemos decirlo así, de ciertos temas que a mucha gente no le gusta, como tema libertinaje, podemos decir la palabra sexual, podríamos decirlo así de esta manera, perdón si tengo que censurar la palabra, YouTube se pone delicado con esto, como la parte también de ciertos temas como por ejemplo de lo que es la idiosincrasia, el tema religioso, entre otros. También ha sido un lugar donde se maneja mucho tipo de energías. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un sitio donde hay diferentes tipos de energía de todo tipo, de todas las edades, de muchas maneras y muchas similitudes. Por tanto, la Feria del Libro, o más que todo por ferias, maneja cierto tipo de historias perturbadoras, historias que he contado en este canal y que si no la han visto, les recomiendo que se chequen por ahí, historias que realmente son escalofriantes. Ahora también hay que resaltar, la Feria del Libro es un lugar, aparte de que es realizada en Colombia, es una de las más grandes de Latinoamérica, y fue prácticamente gracias a la intervención del alcalde del momento en 1988 cuando se dio el inicio de lo que fue la Feria del Libro. Perdón si muevo la cámara, fue quien dio prácticamente el inicio a todo eso. Y por si fuera poco, a través de los años se ha venido manifestando de cierta manera que la Feria del Libro no sea solamente para los grandes escritores y demás, no, sino que se centra también en lo que es la independencia de aquellos pequeños escritores que quieren empezar a dar a conocer su historia, sus libros, todo lo que comprende su vida a través de los mismos. Por ejemplo, en mi caso, como lo que es Ita Editorial, hay otras muchas más editoriales aquí que están en la Feria del Libro que se encargan de que el pequeño escritor que no tiene los recursos como para publicar, por ejemplo, en Penguin Random Editoriales o en Editorial Planeta, pues tenga la oportunidad de poder publicar sus historias a través de campañas, a través de sí, más que todo son campañas mensuales que lo hacen como concursos, digámoslo así, para poder publicar sus obras y poder estar como en ese lugar. Digamos que en mi caso particular fue porque, aunque ya publiqué una historia en 2009, la historia fue lo bastante impactante como para que generara ese movimiento y me dieran la oportunidad de poder poder dar la charla aquí el día de hoy. Entonces,
Como ven, la Feria del Libro no es solamente para simplemente venir a visitar y simplemente pasar un momento de chill con la familia, aunque básicamente es para eso, también se da para poder estar en una parte como un exponente más. Y entonces, amigos y amigas, esto es un plan que de verdad no puede faltar. Eso es un momento el cual es muy íntimo, muy ínfimo y que es una vez cada año. Aunque son 15 días, realmente en mi opinión 15 días es muy poco para algo tan grande como esto, algo que se puede hacer con tantas actividades, con tantas cosas que se pueden hacer aquí. Porque como dije, no es solamente la lectura, no, también es el teatro, el cine, son actividades lúdicas como tal. Y como un dato curioso de esa Feria del Libro, uno de los pabellones más visitados es el pabellón infantil. Y eso es algo que la verdad para mí es muy bueno porque los niños deben aprender a amar los libros y empezar a formarse desde muy pequeños para, no sé, tal vez como yo, tal vez un día poder publicar una historia, poder publicar un libro. Ver otros autores como por ejemplo lo que es Esteban Cruz, como lo que es Álvaro Vanegas, como Iván Sánchez, con el mismo Mario Mendoza. Entonces, para mí eso es un plus realmente grande y se apremia esto. Y bueno amigos, el mensaje que tenía ayer no me grabó porque el micrófono se descargó, así que ni modos. Así que pues nada gente, quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo, por la buena energía, a las personas que asistieron a la ponencia de ayer. De verdad agradezco muchísimo, sobre todo a Edna, quien fue quien hizo posible este video. Muchísimas gracias. Si les gusta, por favor, no olviden compartirlo, no olviden dejar un like. Y ya saben, eso me ayuda muchísimo para poder cumplir mi meta, poder llegar a la meta que requiero, para poder hacer de esto mi vida, poder salir con más tranquilidad, sin ningún problema, y hacer mejores videos cada día. Y pues nada gente, de verdad muchísimas gracias y nos vemos en otro video.